Vamos a arrancar con Instituto como lo teníamos en el guión, porque fue cronológicamente el que tuvimos primero, sí. Y que lo tuvimos aquí en Córdoba, recibiendo a Independiente, un Independiente devenido a menos, y lo propio para Instituto. Tenían que reaccionar, y reaccionaron desde el juego cortado, desde... No me gusta hablar de los arbitrajes, trato de escaparle porque creo que hay un montón de espacios que ya lo hacen. Pero lo de Luis Lobo Medina... No. Eso, lo peor de todo no es el partido que hizo, porque a mí me parece que es habitué en él, sino es que Luis Lobo Medina es internacional. Es una categoría que no se va a sacar más. Porque una vez que vos sos internacional, lo sos. Te irán cambiando, no serás principal, pero serás cuarto árbitro, serás VAR, y así cobrará en consecuencia. Bueno, esa es la meritocracia que existe en el fútbol argentino, de ayudar a algunos y terminar derivando en otros, en lo que fue un partido complicado, en líneas generales, pero creo que más allá de esa situación, desde lo futbolístico dejó un par de cosas en decisiones propias del propio Oldrá, una saga central también con un retoque, una zona media a priori para mí inesperada desde el arranque y que a poquito fue sufriendo algunas modificaciones, y esto que decías vos, Tommy, de Instituto, que igualó ante el Rojo, sigue sin ganar de local y sigue sin encontrar los goles. Sigue sin encontrar los goles con un 11 que, como decía Fran, sorprendió porque se esperaba un mediocampo donde esté Jonás Acevedo, se esperaba que la duda sea entre Romero o Lázaro, y terminó jugando Fonseca. Bueno, Acevedo no formó parte del 11. Franco Salazar, Alarcón, Pereira, Puebla, McAllister, Luna, Lódico, Romero, Fonseca. La pulsada de McAllister parecía ser con Moreira, terminó jugando Francis. E Instituto, me parece que la premisa era, bueno, venimos perdiendo, prioricemos el arco en cero. Sí. Prioricemos cuidar nuestra portería, prioricemos que no nos hagan gol. Y con ese esquema estuvo fortalecida en una defensa donde me parece que Salazar no sale más. Comparto Salazar totalmente. no sale más. Había hecho un gran trabajo junto a Mosevich. Es raro decirlo, ¿no? Sí, porque Mosevich venía de una inactividad, había llegado, estuvo mucho tiempo sin jugar, pero en esa pulseada tenía el lugar asegurado Salazar, que estuvo compartiendo dupla con la vuelta de Alarcón tras la expulsión. Y creo que hay una alarma importante que va generando intereses cada fecha que pasa, que es la de los laterales. Con pelota, Instituto los quiso hacer muy protagonista a Elías Pereira y a Juan Franco. Porque si mirás adelante tenés todos jugadores salvo Luna, que por ahí se tiraba de 9, por ahí era doble 5, sí, pero por ahí todos era una iban mano hacia adentro. Claro, era como un embudo que se cerraba para liberar a esos laterales, que tenía a un Elías Pereira que si avanzaba no finalizaba bien y tampoco terminaba de volver, y a un Juan Franco que no iba ni venía. Entonces quedaban en esa disyuntiva de por ahí no saber bien expresar la función que seguramente le pidió el técnico. Eso desde mi apreciación. Romero no encontraba posición, por momentos jugando por izquierda. En esta por ahí polifuncionalidad de Luna, sí. Esto de ser versátil, de estar en todos los sectores de la cancha, Romero quedaba acomodado por izquierda, con un Fonseca que jugaba de 9, digamos, o de referencia en el área, y con un Damián Puebla que, como decíamos, en este formato embudo arrancaba de la derecha hacia el medio. Lo mejor de Instituto, y que me parece que lo necesita incluso más que a Luna, es a Lódico cerca de la jugada. Siempre. Totalmente de acuerdo. No sé si recuperando, si yendo a trabar, pero cerca de cuando el rival tenga la pelota, en caso de una recuperación instantánea, cerca de los jugadores que definen. Si Lódico funciona Instituto. Es así, porque Luna va a tener la libertad de saber que le van a dar un pase como corresponde, porque si hay un 9 bien ubicado sabe que lo van a encontrar, porque sabe que Puebla va a tener el lugar y la libertad para correr y que Lódico lo va a poder asistir. Todo pasa a través de Lódico. Lo que pasa es que Lódico es una estrella fugaz y lo demuestra cada vez más. Antes era un partido bueno de Lódico y otros tantos desapercibidos. Hoy es un tiempo, 10 minutos. Son ráfagas de fútbol que no le alcanzan a este Instituto, que necesita ser constante durante todo el partido. Porque lo hablaba con Juan P. Armata, que lo vi largas veces en el finde, le mando un saludo enorme. Pero le decía, tenés estos 11, que los titulares vendrían a ser lo mejor que tenés, teniendo un plantel completamente a disposición. No te alcanza para ganar la Independiente, que no te patea al arco.
Mirás el banco y le viene pasando a Instituto que Oldrá mueve luego de que mueva el técnico rival. Como si fuera es un buen dato ese. Habría que analizarlo, pero me da esa sensación, me parece que no me equivoco. ¿Cómo haces los cambios vos si no te responden los titulares y en el banco no confías de lo que tenés en cuanto a alternativas? Es como que los partidos de Instituto los tiene que resolver en 60, 50 minutos. No lo hace y es una incógnita terrible el final del partido. Bueno, lo hemos hablado y cuando traíamos las estadísticas, esto de la cantidad de goles que le habían hecho a Instituto en los segundos tiempos, creo que en parte responde a esa situación de muchas veces mirar hacia el banco y no saber qué tanto te va a cambiar la ecuación de lo que tenés ya dentro del terreno de juego. Y me quedo con la apreciación de Gastón Lódico. Una de las cosas que más me gusta a mí del Gato es que sin pelota, y por eso me parece un buen jugador de fútbol, todo el tiempo está buscando mostrarse y ser una línea de pases, que a veces no lo van a conectar, pero eso ya te está brindando un contexto positivo, en esto de liberar a tus compañeros, que Puebla, que Luna, que cualquiera que esté alrededor, sepa cómo buscarlo. Me parece que una de las cosas que tiene en esa sociedad de los ingresos de Acevedo es justamente que se entienden, porque uno se va mostrando para que el otro pueda progresar. Le agregó en este partido, en algunos tramos, esta situación de llevar esto de mostrarse o estar cerca de la jugada también a lo defensivo. Y me parece que está bueno que lo traigas a colación, porque muchas veces de Lódico nos quedamos con esa mirada demasiado ofensiva y poco ofensiva, que creo que tiene poquito, pero el otro día creo que un poco se le agregó. El contexto como que también lo agarra él y llega un momento que lo baja en tensión. Yo el segundo tiempo como que lo noté que ya no podía ser el mismo en esto de conectar, pero me parece que es un buen análisis el que hace Tommy y comparto en esa mirada en relación a lo defensivo. En líneas generales, yo no sé si lo compartís, Ro, en esto de decir, bueno, este es el mejor 11 que tenés. Miro al banco y no tengo tanto. Yo creo que lo que tenés en el banco tampoco es superador de lo que vos tenés dentro del terreno de juego. Y lo que tenés dentro del terreno de juego, por momentos, se parece bastante a lo que tenés en el banco. No tenés suficiente. Hay una paridad en todo el plantel, pero para abajo, digamos. Capaz, el único que vos podés decir que en el banco de suplentes tiene que tener alguna chance de meterse en el 11 titular, Jeremías Lázaro. Entró bien, ¿no? Que entró bien. Sí. Pero después para de contar, el banco de suplentes es lo mismo que el 11 titular, no te da respuestas ni el 11 y tampoco, como recién remarcado Tommy, cuando pasan los 70 minutos que los rivales empiezan a hacer cambios, que tenés que mostrar alguna bombita más para terminar de cerrar el partido. Bueno, Instituto en lo que va de este torneo, tanto en la apertura como en clausura, no ha encontrado esa diferencia en el banco de suplentes. Sí. Y esto te habla del mercado de pases. Como lo pienso yo, Instituto tiene 12 jugadores para ser titulares. A ver, me gusta. ¿Cuáles? ¿Los del otro día? Yo tengo 12, Oldrá tiene 13. Ah. Mi jugador 12 sería Acevedo. Sí. Y el jugador 13... en este caso fue titular, pero parece que va a volver a ser suplente, Francis McAllister. Que vuelve a ser titular por encima de Moreira, porque es así, parece que es uno o el otro todavía, que es una lucha pareja, a mi parecer no. Moreira venía de quedar expuesto en la goleada ante Unión, de ser un partido bastante discreto ante San Lorenzo. Lo cierto es que en esto malo de Lobo Medina lo termina ayudando el árbitro a que Instituto no termine con 10 jugadores de cara al segundo tiempo, porque McAllister fue amonestado y siguió cometiendo esas infracciones, no sé si con intención, no creo, además que sea un jugador bruto que vaya a golpear, pero de reacciones tardías. Sí. Eso. Pero es lo que yo venía, lo que digo desde el primer programa. Tarjeta amarilla McAllister. Yo no sé si es el jugador más amonestado del fútbol argentino. Y también hablando un poco de los errores de Luis Lobo Medina, lo mismo pasa con los primeros minutos. Juan Franco se puede haber ido expulsado en debería haber sido expulsado. Entonces, yo en esa no tengo dudas. También muy errático en ese sentido Luis Lobo Medina, que fue malo para los dos lados. Eso hay que decirlo. O sea, el partido fue mutando dependiendo de lo que iba cobrando Luis Lobo Medina, que era totalmente errático, pero para ambos lados. Ahora, también habla un poco de la inmadurez de los jugadores de Instituto. Remarcamos lo de Juan Franco en los primeros minutos, pero también lo de Francis McAllister, que ya estando amonestado siguió pegando como si nada. Sí, tranquilamente. A mí la primera amarilla no me terminó de convencer. Para mí estuvo un poquito exagerado y después por eso quizá muñequea un poco el árbitro principal, pero la de Massanti es una infracción
clara de amarilla, lo termina perdonando, y después la que lo empuja Loyola, y si quería también iba y lo... Pobre Loyola. Después Oldrá en eso estuvo rápido. A mí, y en esto comparto con vos, Tommy, todavía no me parece que sea igualada la disputa entre Moreira y McAllister. Ni de intenciones ni de lo que han mostrado en el terreno de juego. El tema es que esta disputa viene del comienzo del semestre, ¿no? Sí. Porque si juega uno, no juega el otro, probó con los dos juntos, no dio resultado. Y no quiero ser tan malo con McAllister. No, por favor. Pero me sigue resultando sorpresivo este pensamiento que por ahí se me ocurrió mientras veía el partido, de que hay algo que tuvo Instituto en el primer tiempo, que a pesar de todas estas faltas, infracciones de McAllister, todos estos errores que estamos marcando, tuvo y no tuvo en el segundo tiempo estando Moreira. Yo creo que Moreira le ofrece un orden necesario, sí. Es ese quinto defensor para que después lo de adelante hagan lo suyo, pero en esa expresión Instituto termina siendo dos equipos, se alarga, porque Moreira mete la cola atrás y el resto se dedica a atacar, entonces queda un poco el mediocampo a la deriva, si las partes se desarman. Sí. McAllister va por todos lados, va desordenado, corta con falta, no debería hacerlo, pero me parece que juega más cerca de todos esos jugadores ofensivos que tiene Instituto. Es un jugador para que Instituto haga eso. En esto que no hablamos de la suficiencia, que no la tiene en 90 minutos, quizás ese frenesí, mientras McAllister está sin amarilla, puede golpear a Instituto. No lo hace, termina pasando esto. Me trae a colación esto que estás diciendo. Recuerdo que en algún momento intenté levantar la banderita de McAllister, pero ¿saben por qué? Porque... creo que duró muy poco. Sí, muy poco. Y bueno, pero McAllister solo se bajó él la bandera. Que a mí me parece que Francis es un jugador más de una zona de 3 volantes que de 2. En esto que remarcás vos de cómo queda expuesto. Porque si te acompaña bien, muchas veces es un apoyo, pero en otras oportunidades, cuando está más liberado, cuando no tiene a ese Chicho Moreira por detrás, queda expuesto, como lo hizo el otro día. Y en líneas generales, en relación a, y ahora quiero que nos metamos ahí, a la falta de contundencia que tiene Instituto en sus delanteros, por momentos a mí me parece que no creo que eso lo solucione, pero sí puede simplificar algunas cosas en relación a que quizá es un delantero menos y un volante más en Instituto, para aquellos que están de volante ofensivo o de delanteros que volantean, terminen concentrándose en una sola cosa y no en 2 o en 3. Por eso creo que Instituto quizá en esto de Jonás Acevedo como una opción, el jugador número 12, o Francis McAllister el 13, quizá Instituto, más allá de sus intenciones, buscaría en la situación media armarlo con 3 volantes para simplificar algunas cosas. El tema es que hoy por hoy, y también me pasaba en el segundo tiempo, ¿no? Qué complicado sacarlo a Luna, a pesar de los vaivenes de Puebla, también qué complicado sacarlo. No sé si es meritorio sacar la única referencia de 9, que en este caso fue Fonseca. Son complicados de sacarlos de arriba, y ahí sí hay mucha diferencia en cuanto a los que están en el banco. Entró Cordero, después de muchos partidos tuvo su oportunidad. Quiero destacar que no es complicado sacarlos por el gran nivel, sino porque no hay nada mejor en el banco de suplentes o nada que se le pueda parecer, claro. Porque es muy flojo el banco de suplentes. Para mí no es mérito de lo que hacen en cancha los titulares. Es que lo que tiene lo pone dentro del equipo, y después si no lo resolvés ahí, me parece que en el banco de suplentes no lo tiene. Por eso me parece que los cambios tardíos son jugadores que quizá tienen un momento de iluminación y te terminan ganando el partido. Hace mucho no pasa, es cierto. Pero con Lódico, por ejemplo, ese cariño que le puede tener Oldrá futbolísticamente hablando. Y una más, te quedas sin tiempo, hace los cambios tarde. Pero también viene de la mano con esto, Ro, de por ahí no tener la total confianza de lo que puede ingresar. Sí, no, porque no hay otra cosa. A mí me pasa, vos mencionabas a Lódico, a mí me pasa más con Puebla. Puebla está flojo porque Puebla en los segundos tiempos ya se empieza a notar que pide banco. Pero después decís, che, ¿quién entra por Puebla? ¿Quién puede cumplir ese rol? Pero no es porque Puebla la está rompiendo, sino porque no hay otro jugador. Bueno, a mí me pasa con Lódico en esa situación. Con Lázaro. A mí me pasa con Lódico. Entrando un poco, y quiero utilizar los datos como disparador para que Tommy explaye un poquito de lo que decía de la falta de eficacia que tuvo Instituto. Cuando vas a las estadísticas, Instituto es el 7º equipo que más remata
en todo el torneo. De 30 es el que más remata por partido en promedio, tiene 12.6. El problema está cuando me voy a los remates a puerta, o sea, bajo los 3 palos. Instituto es el peor del grado. En los 30 equipos, claro. 2.6, o sea, remata un montón, pero de lo que remata no lo pone bajo los 3 palos. Bueno, a ver, el otro día creo que hubo un cabezazo de Salazar, 2 de Alarcón, que ya van agrandando esa estadística, ¿no? De que puede ser el que más remata, pero no el que remata con tanta efectividad. Hay que ver esos números y cómo se dan, pero el hecho de los intentos, de terminar las jugadas, de insistir, no sé si me terminan demostrando a mí que Instituto es un equipo ofensivo, y tampoco, incluso viendo esa estadística, te da la sensación de que Instituto es mejor que los rivales. Porque en un 0-0 en el que pateaste más que Independiente, me parece que también está lejos de decir que Instituto mereció ganarlo. No, es que yo lo traigo a colación porque me parece que es un disparador, si le pones un poco de contexto, que es un equipo que quizá parece que remata mucho porque intenta rematar, pero que en realidad peligro real no termina generando. O sea, es un equipo, el otro día, si lo vemos en el segundo tiempo, decir, no lo puso contra el espada y la pared, pero sí lo molestaba, insistía. Chances, exactamente, te quedás con esa en la cabeza, pero después cuando vas, decís, si pateás 2 veces al arco por partido, y es muy probable que no te encuentres con goles. Y sí, por eso. Y bueno, fue lo que pasó. Se había gritado el gol antes de que ingrese en la jugada que termina anulando en línea, esa que Fonseca define bien, que la sacan sobre la línea. Muy bien. Estaríamos hablando de otra historia, pero bueno, lo cierto es que hace rato que Instituto no solamente que no convierte en los delanteros, sino que no convierte. Ya van 3 partidos desde el gol ante Platense. Solo 2 goles tiene. Exactamente, el gol de Luna, que fue un golazo de afuera del área, y el gol de Puebla, que también fue un golazo, una jugada colectiva. El tema es, ¿puede Instituto repetir eso? ¿Puede volver a generar ese juego, esa fluidez, esa sinergia que tuvo en esos escasos 20 minutos ante Platense? Es muy duro buscar lo mejor de un equipo y resumirlo a 20 minutos, ni siquiera un partido. Totalmente. Es un equipo de momentos y generalmente con más momentos malos que buenos. ¿No te parece que es una circunstancia que aplica a muchos clubes en la primera división del fútbol argentino? Equipos de momentos que no te termina de llenar durante 90, 70 minutos. Son 20. Sí, yo te diría que todo el fútbol argentino en general. Y es un poco lo que veníamos analizando, el mal momento del fútbol argentino. Capaz el único que te puede llenar el estómago de buen fútbol, algún que otro partido de River, pero recién ahora en pero también destellos están alzan, pero también mucho fútbol de destellos y pocos equipos que te jueguen bien a la pelota durante 90 minutos. El mano a mano que tiene Fonseca con Rey, ¿hay más responsabilidad de Fonseca o de Rey? Yo se la doy toda al arquero de Independiente. Yo le doy mérito al arquero de Independiente porque le achica muy bien. Antes Fonseca tiene un control largo donde comparto totalmente con ya queda de cara a Rodrigo Rey, que achica bien, pero por eso digo, es un gol errable. El tema es que no tenés ese jugador que digas, si le quedaba a te lo hacía. Luna quizás, pero es raro encontrarlo en esa situación. No, es que yo creo que se agranda esa situación por el contexto de no estamos haciendo goles, no la metemos adentro, entonces parece que esa jugada no te la podés desperdiciar. Y creo que hay muchísimo mérito, y comparto, Tommy, al 100% en relación a ese toque, primer contacto con la pelota que se le va largo y después cuando define, ya lo tiene bien arropado a Rey. Me parece que fue una de las situaciones claras. Después hay una en el segundo tiempo de un centro que llega al primer palo Acevedo pisando el área que para con Lázaro lanza al centro. Bueno, ahí está. Y vos lo traías a Lázaro. A mí me pareció que de los ingresos junto con Acevedo fueron de lo mejorcito y de ahí quizá algo puede construir. Dentro de todo, porque a ver, Acevedo creo que entra para dar más orden que otra cosa, y Lázaro entra para ser más revulsivo, y lo hace, tiene las suyas. También el mismo partido creo con Platense y con Unión termina entrando, y también tiene, no sé si jugadas tan claras o manifiestas de gol, pero tiene algo que aporta al equipo que lo vuelve un poco más reducido, un poco más cambiante, cambia la monotonía que se vuelve Instituto en los últimos minutos. Comparto, como que lo condiciona al rival un poquito, como que no lo deja estar tan tranquilo, y me parece que el otro día fue un poco de esas situaciones. Lamentablemente Instituto no pudo pasar del empate 0-0,
¿Con qué te quedás? ¿Bueno, malo, regular de lo que fue el empate sin goles ante el Rojo? Con algo que no hablamos, que es ni para bien ni para mal, sino porque me llamó la atención la gente exigiendo desde el minuto 1. Sí. Incluso, o sea, estuvo el recibimiento, los jugadores se acomodaron en la cancha mientras Alarcón hacía el sorteo y ya empezaron jugadores desde el primer momento, y también cuando se retiraron de la cancha hubo un poco de complicidad también con insultar a Lobo Medina, merecidamente, también, sí. Pero el hecho de que la gente exija, de que el presidente les diga exijan, sí, me parece que le va marcando un poco la cancha y el destino a Oldrá, a los jugadores. Que yo digo, es algo que repetí el semestre pasado cuando terminó el torneo. Es un torneo demasiado largo para los técnicos, pero muy corto para cambiar el rumbo del equipo. Es un grandísimo análisis. Se la voy a robar. Y va a seguir costando, porque realmente no sé si era una situación de ultimátum para Oldrá el día viernes. Preguntar eso. A mí me parece que no. ¿Cómo está la situación del hilo de Oldrá? ¿Cuánto hilo le queda? No, a mí me parece que no. Que si perdía ante Independiente, quizás iba a ser determinante el partido ante Argentinos, que se va a jugar el domingo, no el próximo, sino el 14 a las... Sí, es que este era un periodo como para cambiar. Sí. Son 2 semanitas donde es ahora o nunca, me parece. Creo que el partido ultimátum va a ser después de una derrota. Okay. O sea que contra Argentinos Oldrá va a seguir y seguirá por lo menos un partido más. Vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto es que se va Oldrá. ¿Cuánto puede cambiar? ¿Y a quién traes? Teniendo las mismas cartas. Sí, a mí me parece que es un buen análisis el que hace Tommy. Estaremos atentos a esto que decís vos en relación a... después de una derrota, ¿qué puede llegar a pasar si hilvana otra en relación al ciclo de Oldrá? Positivo o negativo, ¿con qué te quedás? Quiero destacar capaz algo positivo, lo de Salazar. Me parece que era un jugador que perdió el puesto por esa lesión que tuvo antes de que arranque el torneo, pero sí lo había cerrado muy bien a lo que fue la apertura. Esa dupla con Alarcón capaz por momentos era lo mejorcito que tenía Instituto. Después en este clausura con Requena no se termina de acostumbrar el Palomo y había cierto desconcierto en la dupla de centrales. Después el ingreso de Mosevich fue bueno, pero es muy importante saber que tenés un Salazar en un buen nivel, porque sí, era un poco lo que exigíamos, orden defensivo, y Salazar, sabes que contás con aquel central que tuviste en el final del torneo pasado. Yo voy a apoyar la moción de Rocío Cárdenas. A mí me pareció un muy buen partido. De los 22 más los que se agregaron, me pareció el mejor, el más regular, impuso condiciones en zona defensiva y me parece que es una muy buena noticia para mantener. Las buenas noticias en los equipos me parece que si uno las tiene que mantener como sea, más allá de que ciertas circunstancias, a veces las lesiones, las expulsiones te terminan armando tu equipo. Tenés que tener la capacidad como entrenador de leerlas. Bueno, creo que el otro día contra Independiente Salazar mandó un mensaje y deberá Oldrá leerlo o no. Estará en él, obviamente, ser el receptor de ese mensaje. A mí me parece que llegó para quedarse. El primer marcador central de Instituto, me gustó mucho su partido. Eso en lo que fue el empate de Instituto 0-0 ante Independiente.